en Capodimonte, creo que fue en el 2010, estaban arreglando un antiguo templo romano, había unas tejas, un montón de tejas, y dándole la vuelta a una, encontraron que en esa teja habían escrito una esclava, había escrito su nombre y el de una amiga suya, que también era esclava, y habían dejado las huellas de sus zapatos. Simplemente aquí estuvieron Serbia, Yamica, no me acuerdo, siervas de no sé quién, y dejaron las huellas, y lo dejaron boca abajo en la teja para que nadie lo viera nunca, pero ese día fueron felices. Salve, querites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación, de historia antigua en general, historia grecorromana en particular. Hoy Paco Álvarez nos vuelve a visitar a la taberna, así que vamos llenando ya nuestras copas con vino de Falerno. Bueno, yo y un poquito de Mulsum, me apetece algo un poco más dulce, con poquito plomo, porque sabemos que el plomo sube la cabeza. Hay que estar serenos para tener esta charla, porque vamos a hablar de un estreno. Estamos de celebración, se acaba de publicar, bueno, en breves, para estas fechas todavía no, pero está a punto de salir el último éxito de Paco Álvarez Romano. ¿Qué tal, Paco? Lo primero de todo, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí en tu caupona una vez más. Estoy aprendiéndome el camino del bar y, macho, no me vais a sacar de aquí ni con agua caliente. Eso es bueno, contar contigo ya es éxito seguro. Pues nada, bueno, tampoco es muy difícil de encontrar aquí detrás del campo del gran templo de Castor y Polus, en la calle del ¿Verdad? Vicus Toscus. Aquí arriba tenemos al emperador, pero bueno, los que somos plebeyos, entre comillas, enriquecidos gracias a la venta del vino, pues estamos en esta parte. Bueno, como iba diciendo, que Buen sitio. he estado dando 50 rodeos para presentar el libro, ¿eh? Acabas de sacar un nuevo retoño. ¿Cómo se titula? Así es. Pues se llama Roma Underground. Y tiene una explicación el que haya un barbarismo en el título. Luego ahora, o luego, o en algún momento de esta charla lo contaremos, ¿no? Pero es un poco la idea, bueno, no sé si lo están viendo tu gente, si no, casualmente tengo aquí un libro, como Casualmente, podéis ¿no? ver. Casualmente, no sé, no sé, O de estas cosas causalmente. que ocurren. Y bueno, la idea es contar un poco la historia de los romanos que no tienen historia, de los romanos que, por decirlo de algún modo, que no salen en las pelis. Entonces, pues dije, bueno, pues tal. Y el título se me ocurrió en Londres, por eso lo de Underground. Pero se me podría haber ocurrido en cualquier sitio, pero el tema es que yo opino que efectivamente hay un Londres que está arriba, ¿no? Y cuando bajas al metro de Londres la gente es totalmente distinta y hay mucha gente. Y yo creo que un poco en Roma pasaba lo mismo, o sea, está la Roma de las fuentes, la Roma que es muy fácil de escribir de historias sobre ella, porque pues más o menos, Suetonio dijo esto, Tácito dijo lo otro, y total, está ahí todo. Y luego hay otra gente de la que no sabemos nada y era la maravilla, la maravilla, era la mayoría, son la gente que está debajo. Bueno, es más difícil, pero es muy curioso, es gente muy agradecida, aunque tengas muy pocas piezas de la historia de cada uno. Y de eso va, más o menos. Totalmente. Va un poquito en consonancia de lo que hemos tratado aquí, ¿no? De que hay que coger las fuentes con pinzas, con bastante Sí, escepticismo y bueno, a ver, partir de que pueda haber una base real, un acontecimiento que no se discute, pero bueno, lo que cambiaría sería más que el fondo, sino sería la forma, ¿verdad? totalmente. Fíjate que, por ejemplo, una de las, ahondando, yo creo que ya lo hablamos la otra vez, de lo de buscar donde hay luz, ¿sabes? Eso creo que lo dijimos la última vez, ¿no? El Que los famoso chiste. historiadores. Eso, buscamos donde hay luz. De esto hay mucho escrito, vale, pues vamos, pero no buscamos donde no hay luz. O sea, hay muchas veces que lo que tienes es, pues yo qué sé, un trozo, una ostraca, un trozo de cerámica con el nombre de un pavo, o directamente, yo qué sé, Cornelio, siervo de los Atilios, y ya está, y no vamos a saber jamás más de esa persona. Pero sabemos que fue un esclavo, sabemos obviamente por el contexto arqueológico en qué siglo vivió,
Y mola un montón imaginarse, porque para eso también es la historia antigua, imaginarse cómo era el contexto de esa persona, cómo es que era un esclavo que sabía escribir, por qué quiso dejar constancia de su nombre, o casos más bonitos como en Complutum, en Alcalá de Henares, en la Casa de los Grifos, que es una casa de 900 metros cuadrados que se incendió y se cayó sobre sí misma hace 1600 años, pues en una pared apareció garabateado o arañado en la pared, mejor dicho, un nombre de chica, Varia. Y por la altura a la que está, pensamos que era que lo escribió una niña de 9, 10 años o algo así. No sabemos más. A lo mejor lo escribió porque era su habitación y quería dejar constancia en un rincón que era suya, o ese día le habían enseñado a escribir su nombre y quería practicarlo. Afortunadamente no la pillaron sus padres y ahí se ha quedado y no sabemos más de Varia, pero hombre, sí podemos construir un poco su vida. Pues eso, vivía en una casa de 900 metros cuadrados al lado del foro en Complutum. Si efectivamente tenía esa altura, pues eso, la última vez que subimos algo de ella tenía eso, 10, 11 años, 9, 10, 11 años. Era una chica rica de una ciudad carpetana, de un municipio romano, seguramente era ciudadana romana. Yo qué sé, hay un montón de cosas, cómo era su habitación, había hipocausto o no, había termas o no, había cocina en la casa, hay un pequeño templito, o sea, hay muchas cosas. Entonces, al final, empiezas a ver toda esta gente de la que no sabemos nada. Y al final lo que terminas sabiendo es que se parece muchísimo, muchísimo a nosotros, muchísimo. Más que, generalizando obviamente, pero quiero decir, más que nos parecemos mucho más a los romanos under, a los romanos de la Roma cruda, de la Roma underground, que a los romanos que salen en las pelis, nos parecemos mucho más a estos que a Augusto o a las cenas que podía dar Livia o a las orgías de las películas de Hollywood. Totalmente, es que al final estamos reconstruyendo la historia en base del 1 al 1%, entre 1 y el 5% de la población, ¿no? Cuando realmente el típico romanito medio, entre comillas, vamos, sería esclavo o de ascendencia liberta como mínimo. Sí, pero es que incluso los esclavos, que son obviamente todos forman parte de la Roma underground, a lo mejor vivían mejor que otros. Porque quiero decir, tú puedes ser libre y pobre, y cada día tienes que levantarte, suponiendo que tengas donde acostarte, a ver de qué vas a comer, porque quiero decir, no había fijos discontinuos en Roma, ni fijos, ni leches, no había contratos de trabajo. Tú te levantabas y a ver si conseguías trabajo ese día, salvo que fueras un artesano, tuvieras un comercio, autónomo, con lo cual también tenías otros problemas. Y bueno, dices, bueno, si estabas dentro de las 150.000 familias de la Anona, ¿no?, que recibían subsidio de alimentación, de grano, aceite, incluso en un momento dado de dinero, pues bueno, pues sabías que por lo menos comer ibas a comer. Que por cierto, en eso también nos parecemos, digamos ese intento de que no lo llamaremos estado del bienestar, lo llamaremos de tener contenta a la plebe más recalcitrante con pan y circo, ¿no? Como ya decía Juvenal, y como, fíjate, en el siglo XIX decían que a la gente se le da pan y toros. Ahora, obviamente, diríamos que tenemos terracitas y Champions League o algo parecido. Totalmente. Pero el caso es que si tienes a la gente con la tripa más o menos llena o sí, digo la más recalcitrante, y ahora voy a explicar por qué. Si tienes a esa gente entretenida, pues no vas a tener ningún problema. Y al fin y al cabo, el imperio es un sistema totalitario que funcionó casi 500 años, sin ninguna rebelión heavy, con lo cual, por algo será. Y lo de más recalcitrante, me refiero a que Julio César, por ejemplo, intentando reducir la nona y otros muchos, sabemos que de vez en cuando intentaban, venga, a ver, pobres de Roma, os regalo una finquita a tomar viento, lejísimos, pero ahí vais a poder cultivar vuestra tierra y vais a dejar de ser pobres. Y Julio César, por ejemplo, creo que dicen que recolocó a 80.000, estupendo. Ojalá, no, ni idea, pero bueno, el caso es que los que no quieren eso, los que se quedan en Roma, que no, hombre, yo me quedo en Roma porque soy romano y libre y no me voy a ir a vivir ahí a África o a donde sea, o a Hispania o a la Dacia, no, ni de broma, pues esos que se quedan son los que luego van a montar más bronca. Entonces, precisamente por eso es mejor tenerles
subvencionados, ¿no? Pero bueno, lo que iba es que es eso, hay pobres que son la inmensa mayoría que no saben si van a comer ese día. Y el esclavo, es terriblemente esclavo, pero sabe que tiene dónde dormir y dónde comer. Y a veces eso es una ventaja en Roma. Dónde dormir, dónde comer y qué comer. Y además, a lo mejor, según a lo que se dedique, pero a lo mejor termina dejando de ser esclavo y siendo, ¿no?, estupendo, libre, y sus hijos serán ciudadanos romanos de pleno derecho. O sea, quiero decir, es curioso, pero ojo, no estoy defendiendo la esclavitud, pero sí estoy diciendo que algunos esclavos en Roma o en las ciudades, efectivamente, los esclavos domésticos, podían vivir mejor que algunos libres. Y eso es así. Sí, totalmente. Y has mencionado la figura del liberto, que no deja de ser interesante, porque al final es esa figura que camina entre esas dos aguas, ¿no? La figura de que tiene dependencia de un patrono o del antiguo dueño, por lo cual sabe que por lo menos está garantizada su subsistencia en caso de que las cosas le vayan mal dadas. Claro, porque él se ofrece mediante una especie como de trato de, bueno, de cliente, bueno, no es clientelismo, ¿no? Sí, Sí, una especie como de clientelismo, pero un poco más heavy, ¿no? más heavy. Sí, más dependiente, ¿no? Pero por el otro lado también tiene eso de que puede montar su negocio, puede vivir de lo que él tiene, ¿no? O sea, más o menos es como si estuviese más cubierto que mucho libre. No sería tan radical como un esclavo, pero por lo menos contaría con la figura del patrono. No sé si me estoy explicando Sí, bien. sí. Sí, totalmente, sí, porque el patrono o bien le financiaría el negocio, incluso entrando en sociedad con el liberto, a veces de cosas que el patrono no va a hacer. No sé, Cicerón, por ejemplo, decía que el dinero que se gana del comercio, como es dinero que ganas por estar en contacto con otras personas, pues hombre, que no es de finos, ¿no? Sí, que no, que es quiero decir, mercenario, viene de mercés, que se supone que es lo que ganas por tu trabajo. Para los pijos, romanos pijos, entonces esa merced, o sea, si tú trabajas a sueldo, eres un mercenario. Y mercenario todavía no tiene buenas connotaciones, por algo será. Totalmente, Entonces, sí. Además se utiliza de forma súper peyorativa, ¿no? Cuando eres un mercenario, como diciendo, claro, no pues estás comprometido, me dejas vendido a la mínima que, la mínima que me exacto, vienen sí, mal sí, sí, dadas. no tienes dignidad, no tienes palabra y todo lo demás. Pues antiguamente en esa Roma cruda es un poco lo mismo. Si tú eres un mercenario es porque te debes a un sueldo. Entonces, claro, obviamente no vas a salvar la República. Tú lo que quieres es eso, es tener un bar y que vaya mucha gente y ya está. Y oye, y en un bar tienes trato con gente, el que entre. ¿Sabes? O sea, quiero decir, tú no eliges a tu clientela y eso para los romanos pijos es como, ¡oh! Dios mío, Hiperventilo. me ha tocado un liberto. Sí. Pero bueno, eso, pero el liberto, por ejemplo, eso muchas veces es el dueño dice, joder, me encantaría poner un bar aquí en la esquina. Mira, por cierto, en la casa esta que decíamos, en la casa de los grifos, en alguna época de sus 4 siglos en Complutum, donde varía, en la esquina de la propia casa hubo un termopolio. O sea que quiero decir, imagínate, porque por imaginar, que el tío dice, joder, si pusiera aquí un bar en la esquina me iba a forrar. Pero claro, no lo voy a poner yo, que soy un romano pijo. Pero mi liberto, oye, ¿por qué no pones un bar? Te libero, lo llevas tú, vamos a pachas, ¿sabes? Eso se hacía mucho. O no, se podía hacer, quiero decir. Y, pero con respecto a las libertos hay una cosa muy curiosa que es el... Bueno, hay muchas cosas muy curiosas, pero a mí me llamó la atención mucho investigando para este libro un tema de que no sé si fue una universidad de Austria, no me voy a acordar cuál, que dijeron, oye, en muchas lápidas romanas la gente pone su empleo. Entonces, si pudiéramos hacer un censo de todas las lápidas romanas del Occidente, por ejemplo, que es más fácil, donde aparezca el empleo y hacemos un Excel con esto, podríamos ver a qué se dedicaban los romanos, ¿no? Y entonces, pues los tíos estuvieron viendo pues el CIL, ¿no? Todas las lápidas de todas las ciudades de Occidente, en todas las que se mencionara un empleo y tal, y estaban ahí, claro, clarísimo, macho, esto, qué mejor, una epigrafía antigua que nos dice, yo era panadero, yo era tal, vamos a tener una estadística real de a qué se
dedicaban los romanos de la Roma cruda, de la Roma normal? Total, hicieron el análisis y resulta que todos eran jefes. Todos eran autónomos. Claro, no, quiero decir que nadie en su lápida pone me dedico a limpiar zapatos, ¿sabes? En las lápidas en las que se mencionan empleos son empleos siempre de gerente, de jefe de algo, yo qué sé, de contable, no sé, y muchos libertos. Casi todos los libertos dicen que son libertos en su lápida porque es algo de lo que se sienten orgullosos, ¿sabes? Mientras que los libres no lo ponen. O sea, no es aquí yace Pepito, punto. No va a decir que nací libre y morí libre. No, pues, se me supone. En cambio, el liberto sí dice aquí yace Pepito, liberto de tal y cual. Pero total, que no te puedes fiar, si el otro día hablábamos de que no te puedes fiar de las fuentes, si no te puedes fiar ni de las epigrafías. Pero claro, nadie va a poner en su lápida, fui un miserable toda mi vida, macho, y trabajaba ahí a sueldo del otro limpiando escaleras. Pues no. Y menos mal que me morí, macho, para poder descansar. Pues eso faltaba eso, ¿no? En la habitación. Claro, las lápidas solo pone cosas guays. Es como las lápidas de esposas, todas eran prudentísima, no sé, loyalísima, lo que tú quieras, todas eran estupendas. Nadie dice, mi marido era un borrachuzo y aquí yace, y a ver si, y me ha dejado en paz por fin. No, eso no se pone. ¿No? Como era, hay un refrán, ¿no? De mortius nihil nisi, no, nihil, bueno, no más. De los muertos no digas nada que no sea bueno. Pues ya Pues se no lo voy a decir en cumplía. latín porque lo voy a decir mal. Más vale no aventurarse, ¿no? Es- Otro aspecto que comentes en tu libro sobre esta Roma tan escondida, Ujú. ¿qué nos podrías comentar? Uf, pues mira, si quieres, vamos a repasar así, ya que tengo el libro por casualidad, vamos a repasar un poquito el índice, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo hablando de los pobres, que son todos, ¿no? Digo, que pasa todavía, o sea, Esa puntilla me ha gustado. sí. Sí, yo digo que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez somos más. Pero, y es verdad, y es ahora y era antes. Y los pobres no nos damos cuenta de que somos pobres, pero cada vez somos más pobres al final. O sea, la clase media tiende a desaparecer en el mundo occidental y en el otro mundo no existía, ¿no? Pero hay una frase de Marcial que dice, siempre serás pobre si eres pobre, Emiliano, un epigrama, ¿no? Y dice, siempre serás pobre si eres pobre, Emiliano. Las riquezas hoy solo se las dan a los ricos. Y es verdad, o sea, los ricos son cada vez más ricos, el dinero gana dinero, eso llevamos diciéndolo mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este capítulo hablo de los pobres, que son efectivamente la mayoría de los romanos, y de las mañas que se hacían pues para intentar sobrevivir en algún cuento, y insisto, ¿y de dónde lo saco? Pues los pobres romanos tienen una cosa mala, que es que son pobres, pero tienen una cosa buena, que es que tienen humor, ¿sabes? O sea, quiero decir, tal vez el único género literario romano por antonomasia es la sátira. Y las sátiras, si te pones a analizar, al final son monólogos de humor, en los que, si no te puedes fiar de una fuente, perdón, histórica, mucho menos, perdón, vamos a dar un traguillo, de una sátira. Sería como si intentáramos, no sé, contar la historia de los años 80 basándonos en Martes y 13, ¿no? Total, No, total. pero sí vemos de qué se ríen los romanos o qué son los defectos que están señalando, con lo cual algo aprendemos. Y los romanos eso, procuraban pasárselo lo mejor posible. Hay también otro refrán romano que dice, prefiero perder un amigo a perder la oportunidad de decir un buen chiste. ¿Sabes? Eso ya dice mucho de ellos, ¿eh? Eso dice mucho. Y hay una figura que tenían los romanos al menos a finales del siglo primero. Yo en el libro hablo sobre todo de, sí, principios del siglo segundo y tal, ¿no? De la superclásica Roma de Trajano, si quieres, el apogeo del imperio. Y que tenía una costumbre que era en los funerales contratar aparte de los actores serios que iban delante y tal, en la parte de atrás de la pompa funebris a veces había un actor contratado, un humorista, para hacer burla del muerto, ¿sabes? Y eso era normal. Y, tío, pues si va ahí el muerto y te vas... por ejemplo, de Vespasiano...
Vespasiano tenía fama de muy tacaño y en los funerales de Vespasiano contrataron un actor de los mejores que había entonces, imagínate a Goyo Jiménez, yo qué sé, para que fuera en el funeral y iba vestido de Vespasiano, disfrazado de Vespasiano, como en Tu cara me suena, y preguntándole a la gente, pero bueno, este funeral, ¿cuánto está costando? Pero y tal, y así, ¿no? Y hasta que uno le contestó, uno del Tesoro, dicen que le contestó y dijo 100.000 sestercios, y dijo, 100.000 sestercios, ¿estáis locos? Tirarme al río y terminar con esta tontería. Quiero decir, eso nos ha llegado. Entonces, eso es una muestra de esa Roma cruda, de esa Roma under, de eso de, mira, somos pobres, pero somos libres. Seré pobre, pero me lo estoy pasando estupendamente. Puedo ir al teatro gratis, puedo ir a los carros, a las carreras de carros gratis, puedo ir a ver luchas de gladiadores, venaciones y no sé qué gratis. Y luego, y sobre todo eso, puedo ver las comedias, todas, que desde las de Plauto hasta... Joder, al fin y al cabo, la comedia, o muchas figuras de la comedia, como el avaro, el, el, el militar pretencioso y todo lo demás, son figuras que inventó Plauto y que hemos seguido utilizando en Molière, en Shakespeare, en Lope de Vega. O sea, son clásicos de la, nunca mejor dicho, clásicos de la comedia que ya... que se inventaron en esa Roma, que era pobre pero diver para los que podían, ¿no? Y por lo menos podías reírte. O sea, que podríamos decir que dentro de la idiosincrasia romana, una de las facetas que le distinguirían sería precisamente eso, el humor ácido, ¿no? Sí, socarrón, canalla, yo qué sé, de Tiberio también era, esto no sé si lo comentamos, porque a mí se me va la pinza y yo creo que digo las mismas cosas 7 o 8 veces, pero Por si acaso, de ti, ¿no? Hay que estar por si seguro. acaso. Eso, pues que quede claro. Que de Tiberio también había en su época había un mimo que era muy famoso, que me parece que se llamaba Calípides o algo así, que era uno que hacía como que corría, pero no se movía del sitio. El clásico mimo de parque, ¿no? Que va ahí haciendo como que va corriendo rapidísimo en una carrera, pero no, sin moverse, en cámara lenta. Y en esa época Tiberio estaba celoso de Germánico, porque a Germánico iba a Atenas. Han recibido en Atenas a Germánico estupendamente y no sé qué, y con palmas. Joder. Germánico va a Alejandría. ¡Oh, le han recibido estupendamente! Y entonces dicen que Tiberio siempre dudaba en ir a algún sitio o no para ver cómo lo recibían. Y entonces le pusieron de mote Calípides. A Tiberio, quiere decir, a un emperador que hacía listas de a ti te voy a matar porque tienes pasta. Entonces, insisto, y ese mote porque claro, decían que era como Calípides, que parecía que corría, pero luego nunca se movía del sitio, ¿no? Entonces, si ese mote, si ese guiño nos ha llegado, es que ahí hay algo, ¿sabes? Es que yo creo que hay una dicotomía entre el memento mori y el carpe diem, entre el hedonismo y el estoicismo, si queremos ponernos serios, ¿no? Pero que el memento mori, el recuerda que vas a morir, no es negativo en algunos aspectos, porque, bueno, por ejemplo, hay muchos cuentos que te cuentan, como antes hemos mencionado de pasada, de pobres que se han muerto y que están estupendamente bien, porque dice, aquí somos todos iguales, dice, el que está jorobado es el rico, que ha dejado todas sus riquezas en la tierra y aquí es igual que yo, ¿sabes? Eso salen en muchos cuentos. Y, y, yo creo que se me va a ir el santo al cielo en cualquier momento. Pero bueno, el caso es eso, quiero decir, estaba diciendo lo del humor, el memento mori, es el recuerda que vas a morir, pero en el sentido de, tronco, vive. O sea, vive hoy, ¿sabes? El colige Virgo Rosas, el coge doncella las flores, el, muchas lápidas, por seguir con las lápidas que dicen, cuando yo viví, bebía, tú que vives, bebe, ¿sabes? Esos rollos de aprovecha el día, pero tronco, aprovechalo de verdad. O sea, el memento mori quiere decir, efectivamente, que todos tenemos caducidad, pero quiere decir también que lo que no podemos hacer es olvidarnos de vivir. O sea, recuerda que vas a morir, no te olvides de vivir, que también lo dicen hasta Séneca, macho, que más serio que Séneca no hay nadie en la Tierra, que dice eso de, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho, ¿no? El memento Vacías mori mucho.
¿Es esa frase que decía que el esclavo subida a la cuadriga del general victorioso que se lo susurraba al oído? Creo que tenía esa connotación, ¿no? Que también se podría Sí, aplicar a eso. Disfrútalo ahora esto porque todo esto se acaba. claro. Esto solo es para Sí, hoy. es como si fuera, tampoco está muy documentado eso, pero probablemente fuera lo que le dijera, pero sí es como si fuera Andy Warhol detrás diciéndole, estos son tus 15 minutos de fama, tronco. ¿Sabes? Entonces, ¿no? Que eso, Warhol dijo, en el futuro todos seremos famosos durante 15 minutos. Pues ese desfile triunfal son esos 15 minutos de gloria, ¿no? Bueno, salvo que seas Julio César, que hizo varios desfiles, o Pompeyo. No le bastaron 15 minutos, ¿no? Quería 3/4 de hora. Quería 3 días de desfiles. Pero bueno, pero un poco es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hablo de los pobres, también hablo de la noche, porque la noche romana es distinta de la nuestra. O sea, simplemente por una razón muy curiosa, que es, mira, ves, a que es como, ¿eh? ¿Cómo va a ser distinta? Porque no sabes cuando es de noche cuánto falta para el día. Nosotros sí. Nosotros, tú te despiertas a las 4 de la mañana a hacer pis, miras el reloj y dices, joder, son las 4. ¿Sabes? Pero el romano no. O sea, el romano es, te despiertas, es de noche. Y, claro, ¿cuánto faltará para que amanezca? Si no ves ninguna claridad, no tienes ni repuñetera idea de cuánto falta para que amanezca. Entonces, quiero decir, la noche es muy larga. Aparte de que, evidentemente, claro, a nosotros las horas duran siempre lo mismo, 60 minutos. Pero, claro, los romanos, el día que duraba 12 horas y la noche duraba otras 12 horas. Pero claro, entonces esas 12 horas nunca duraban lo mismo, o sea, porque medía 12 horas desde que amanece hasta que anochece y la noche desde que anochece hasta que amanece. Entonces, ¿qué pasa? Que esas horas a lo largo del año no duran lo mismo. De hecho, solo duran lo mismo pues eso, joder, Los equinoccios, no ¿no? sé, De en los primavera equinoccios, y de otoño. eso, Ajá. Buah, pues totalmente. en invierno la noche no acabaría nunca. Eso, en invierno, joder, la noche es larguísima, etcétera, etcétera, y a lo mejor esas horas duran pues 1 hora y 20 cada hora, ¿sabes? Y las horas diurnas en ese caso pues duran 40 minutos o algo así. ¿Por qué? Porque efectivamente 24 horas por 60 minutos es lo que dura de verdad el día. Pero claro, como en los relojes de sol, por la noche no tenemos ni idea, ¿no? Pero claro, los relojes de sol pues miden distinto conforme va pasando el año. Para nosotros ahora, por ejemplo, que estamos casi en verano, pues vemos, joder, qué tarde anochece y tal y cual. O sea, ¿qué días más largos tenemos? Pues si tenemos que dividir ese día entre 12 horas, pues no nos da. Nos dan eso, horas de 40 minutos. Y por la noche al contrario. Entonces, pues, aparte de eso, la noche en Roma, pues era una época, era un momento complicado por varias razones. Primero, porque como el tráfico rodado estaba prohibido de día, pues de noche, carros sin faros, hay que entender, carros tirados por mulas, bueyes o lo que fuera, y regando la calzada de sus deposiciones, por decirlo lo más finamente posible, pues claro, o sea, tú ibas de noche por lo oscuro y a saber qué pisabas. Punto uno. Punto dos, ¿cómo lía eso? Porque luego por la mañana, eso, efectivamente, si estamos en junio, sale el sol, recalienta, o ha llovido y hay humedad, o millones de moscas. O sea, y esto, y luego aparte, obviamente la noche es más peligrosa desde siempre. En la noche es cuando salen los vampiros, es cuando se creó a Frankenstein y a Frankenstein también. Sí. Pequeña cuña. Eso, y al final, pues esto, mira, y en la anterior, cuando estábamos hablando de los pobres, no hemos hablado de eso de una limosna para un ex leproso, que también También es muy traído. ¿Eso viene de algún sitio? De la vida de Brian. Sí, sí, digo, pero el meme de la vida de Brian, hombre, por favor, la vida de Sí, Brian sí, es un clásico, claro. es más que un clásico, ya es Hombre, de sí, sí. culto. O Pues sea, fíjate, yo creo que se aprende más de la vida en las provincias viendo la vida de Brian que leyendo algún libro serio. por supuesto que sí. Pero, totalmente. Y eso, entonces, claro, la noche tiene su aquel, la noche no es para mí, decía Pepa, ¿no? De vídeo en los 80, o sea que... eh,
La noche es peligrosa, la noche huele mal, la noche es complicada, la noche es cuando también los pobres, pues cuando había fiesta en una casa de algún ricachón, pues se ponían fuera, ¿no? Pues a ver si les caía algo, o de las obras, o se ponían a cantar una serenata o a hacer ruido, simplemente para que la gente de dentro pues saliera y les diera unas propinas. Y luego también, de la noche, también hay gente que hay una historia, no me acuerdo quién la cuenta, de Roma, que es un señor marido que pues que se ha ido allá a buscarse la vida y vuelve a casa y su esposa estaba con otro señor. Y entonces en la habitación tenían un barril. Entonces el amante se esconde en el barril y entonces el marido llega y la señora le regaña y le dice, vienes a casa y no traes dinero y no sé qué. Y él, no, bueno, es que he vendido el barril ese que tenemos en la esquina y tal. Y entonces ella dice, ahí va, y dice, pues lo estoy vendiendo yo también y no sé qué. Y dice, ah, sí, lo estabas vendiendo tú. Y dice, sí, sí, el comprador está justo dentro del barril midiéndolo y tal. Y entonces sale el amante del barril y dice, sí, pues está muy bien el barril. Entonces, al final se lo termina comprando. ¿Y cuánto pides por él? 4 monedas. Joder, pues yo estaba pidiendo 6. Y al final el tío le da las 6 monedas y el marido le ayuda al otro a llevar el barril a la casa. ¿Dónde está documentado esa anécdota? Qué buena, no la conocía. Es un cuento también. Luego te lo mando. En el libro sale. Ahí, ya sabéis, ahí aprovechamos este momento pues, para recomendarlo porque si es tal cual lo que nos estás contando, el libro no tiene ningún tipo de desperdicio. A mí me gustan este tipo de historias también, es verdad que uno después de tanto leer de batallas, grandes triunfos, grandes personajes, muchas veces lo que conecta con la realidad es precisamente estos pequeños aspectos, ¿no? Y ahora estabas hablando de Totalmente. Roma, que aquí en contraposición de las películas, aquí voy a meter una pequeña cuña, otra. Claro, todo el mundo se imagina esa Roma de mármol con grandes templos, con grandes avenidas, rollo a lo Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur la buena, la del Mm, 59. sí. Y nada más alejado de la realidad, ¿no? O sea, una calle ahí donde 1 millón de personas vivirían completamente hacinadas, porque el perímetro de la Roma amurallada, bueno, en este momento, la Roma de Trajano, esas murallas no existen, No, las aurelianas todavía no se han las construido. no. Sí, sí. Las Bueno, pero serbianas, sí. las serbianas Mm, ya estaban más que sobrepasadas, ¿no? Pero imaginaos mm, en ese recinto 1 millón de personas hacinadas, ¿no? Claro, es que tendría que estar unas encima de la otra, porque, a ver, es amplio el espacio para una ciudad de la antigüedad, pero es que tampoco es tan mm, amplio, ¿eh? Para que quepan 1 millón de personas. O sea, pues imaginaros ahí totalmente. viviendo en las ínsulas, todos hacinados en la calle, todos apretados al mismo tiempo, con lo que has dicho, ¿no? Esa cacofonía de olores, de gente haciéndoselo en las calles, los animales. Sí, sí, sí. Terrible, ¿no? Es terrible, es eso. Es que la gente va pensando en me ha sentado mal el vino malo que me han dado por medio as en esa caupona, en ese huecus de porras de la esquina, y no van pensando en voy a dar el discurso que va a salvar a la República. No, es que la gente es normal, la gente es eso, es Juvenal, por ejemplo, pues eso, se queja de que va por la calle y que no puede ir ni hacia donde él quiere, porque los de atrás le empujan, los de adelante no le dejan pasar y la gente a su alrededor se tropieza con él. Dice, un soldado me ha pisado con un clavo, con el clavo de las botas, claro. O sea, quiero decir que efectivamente es una sátira, por lo tanto está exageradísimo, pero eso se parece más a Roma. Mira, la Roma de la serie HBO, ¿sabes? La Roma de los Colegia y todo eso es mucho más Roma, me refiero a cuando están hablando de cosas, no de Julio César y tal, y Servilia, sino de la gente normal. Yo creo que se parece un poco más a la Roma que yo creo que es verdad, cuando evidentemente otra cosa que pasa es que todos tenemos distintas historias, distintas ideas sobre Roma, pero pero a veces es lo que tú dices, te encuentras con gente normal. En Capodimonte, creo que fue en el 2010, estaban arreglando un antiguo templo romano, había unas tejas, un montón de tejas, y dándole la vuelta a una, encontraron que en esa teja habían escrito una esclava, había escrito su nombre y el de una amiga suya, que también era esclava, y habían dejado las huellas de sus zapatos.
simplemente. Aquí estuvieron Serbia y Amica, no me acuerdo, siervas de no sé quién, y dejaron las huellas, y lo dejaron boca abajo en la teja para que nadie lo viera nunca, pero ese día fueron felices, ¿sabes? Ese día brillaron, ese día dejaron algo para la historia. Entonces, yo creo que la inmensa mayoría de la gente de Roma es esa, es la que a lo mejor son solo felices un día, o a lo mejor solo apuntaron su nombre un día, o no sé, las pintadas de Roma, de Pompeya, evidentemente son una de las mejores fuentes, ¿no? Pero me acuerdo que es muy curioso que durante muchos años, sobre todo los historiadores anglosajones decían que las pintadas de Pompeya estaban hechas todas por varones, porque según ellos las mujeres no iban a la escuela. Mentira, ¿no? Pero bueno, pero mentira hasta el punto de que hay pintadas que dicen estoy embarazada de Felipe. Tronco, pues eso lo habrá escrito una tía, seguramente. Y, quiero decir, porque si no, y la pregunta es, ¿por qué lo dejó escrito en una pared? ¿Lo sabe Felipe? Empiezas a hacerte preguntas curiosas sobre el tema. Que lo de las mujeres es muy curioso y los historiadores anglosajones es el ver cómo va cambiando la historiografía, pero más que la historiografía, el cómo los historiadores hemos ido explicando y cambiando la historia antigua. Porque, por ejemplo, también, claro, como creo que era hasta casi finales del siglo XVII, en el Reino Unido estaba prohibido, entonces Gran Bretaña, estaba prohibida que las mujeres fueran actrices. Entonces, ¿os acordáis? Había una peli por ahí muy mala, Shakespeare in Love y tal, ¿no? Que es de una chica que se disfraza de chico para hacer de chica en la escena y tal. Bueno, y se enamora de Shakespeare y tal. Le dieron mogollón de Oscars. A mí me parece una película lamentable, pero bueno, en fin, es mi opinión. A veces me equivoco. Y Para que le guste entonces, claro, para que le guste ese género, quizá. pero claro, yo es que lo que flipo es que luego, quiero decir, esta gente sajona va de liberal por la vida y dices, pero muchacho, que en España sí, las mujeres sí hacían de mujeres en la escena. Entonces, claro, los historiadores ingleses también y alemanes hicieron durante el siglo XIX, principios del XX y casi te diría que mediados, decían que también en Roma los actrices no eran actrices, sino chicos. Y entonces te quedas como, bueno, busquemos documentación al respecto, ¿no? Y aparte hay lápidas de actrices que dicen que eran archimimas, diríamos, ¿no? O sea, protagonistas, sería una traducción. Y también, pues yo qué sé, en El Asno de Oro, por ejemplo, en una comedia hay una mención a que está viendo una obra de teatro en la que hay una chica vestida de Venus con muchos velos que mueve el viento y se ven sus cosas. Quiero decir, nadie metería algo así tan falso en una comedia, porque quiero decir, en una comedia tienes que reflejar la realidad para que la gente se ría de la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que hasta la historia cambia, porque, y aparte, nunca os fiéis de un bárbaro hablando de Roma, salvo de Meribert. Sí, Es la única que nos asumimos, ¿no? es la única, Bueno, es la excepción. Adrian Y Goldsworthy a su también es, marido. y es su marido. Adrian Goldsworthy también es un autor que me gusta Hombre, mucho, que Adrian está... Goldsworthy, por supuesto, por supuesto. No, y hay muchos más, pero modernos. Pero en general, quiero decir, sobre todo eso, los antiguos machos dicen unas burradas tremendas. Por supuesto que había actrices en Roma. Lo que pasa es que, claro, a ellos les cuesta trabajo de entender. Es como, yo qué sé, cuando se ponen a hablar de la homosexualidad en Roma y que si estaba bien visto ser activo y mal visto ser pasivo. Eso lo dicen los sajones. Y lo dicen porque, digamos que sus estereotipos los aplican a Roma, en el sentido que cuando un romano le dice a otro un insulto, digamos, homosexual, que utilizamos todos y que se ha utilizado de toda la vida de Dios, desde Roma hasta aquí, llamarle a alguien Que empieza por alguna M. cosa, por ejemplo, claro, o es que tú eres un no sé qué, no es literal, pero para los ingleses que no saben insultar, sí es literal. Entonces es como, no, esto es porque había ahí un sistema de... No había un sistema de nada, había un sistema de haz lo que puedas con quien puedas, porque esto se acaba. Y si la vida son 2 días, eso, elígete el viernes y el sábado. ¿Sabes? Y ya está. Más o menos va por ahí la cosa. Y mira, si queréis... Estabas hablando del mundo de la noche, perdona, para Ah, sí. matizarlo un poco, o sea, ¿alguna diferencia más respecto al día?
A ver, hay muchas, Mm, ¿no? Pero muchas. ¿remarcas alguna en tu libro que sea así anecdótica? Pues hay mucha gente. Pues fíjate que, por ejemplo, hay una cosa curiosa, que es que los romanos, todos, pero esto es influencia de los pijos, evidentemente, eh, consideraban, claro, que uno tiene que tener control sobre su propio cuerpo, pero tiene que tener control sobre su propio cuerpo incluso estando dormido. Entonces, si roncas, eres un mal romano. Eres un mal tipo. No tienes control, tío, sobre tú. Y entonces es como Cicerón, de hecho, incluso dice, espero que los dioses les manden pesadillas como compensación a la gente que ronca por roncar. Es curioso, ¿sabes? Pero vamos, hay muchas cosas, hay muchas cosas muy curiosas sobre la noche romana. Y no todas son eso, simplemente de que a la vuelta de la esquina te vayan a robar, que porque también, pero, No pero, hay seguro de vida pero que te cubra, ¿eh? Una noche romana, pues cualquier no creo, cosa, no y creo. cuando se dice cualquier cosa puede matarte. Sí, sí, eso, puedes pisar un clavo y ya está, chimpún, ¿sabes? Pero, a ver, tampoco hay que ser. Juvenal decía que no salgas a cenar fuera de casa sin haber hecho antes testamento. Hombre, es de suponer que volverás vivo, que si no sería una distopía Roma, pero o una distopia, no sé dónde se pone el acento, la verdad. Pero bueno, el caso es que era complicada, era más complicada que la nuestra. Es una noche en la que no hay luces, insisto, y es una noche en la que no sabes cuándo va a amanecer. Entonces eso puede ser bastante desesperante. Y luego también se dice, igual que lo de roncar y tal, que claro, está el que duerme bien, que todavía seguimos diciendo que es el que tiene la conciencia tranquila, y el que duerme mal. Y de Calígula decían incluso que dormía mal. O sea que fíjate si será un bestia que se despierta en la mitad de la noche y casi siempre tiene pesadillas. Es mal bicho, sin una duda. Por regla de Y tres. mira, luego tengo otro capítulo que es esto, que se llama Haz turismo invadiendo un país, que recordaréis que es la canción de Celtas Cortos. Ostras, sí, un de, clásico también. sí, muy claro. Y la verdad es que mis títulos son muy... porque tengo otro que es del Templo a la Taberna, que es de la canción del último de la fila, Esclavos del ritmo. La verdad es que son títulos muy clásicos todos. Este de turismo invadiendo un país obviamente hablo de las legiones, pero hablo de las legiones desde otro punto de vista, que es el siguiente. Ser legionario es seguramente el único empleo fijo y de funcionario que existe en Roma, salvo que seas esclavo o liberto del emperador, ¿sabes? Y si eres esclavo, pues eres esclavo, no es un empleo. Pero claro, si eres un tío, mides más de 1,70, te va un poco la marcha, sobre todo si durante tu vida has trabajado en el campo y entonces estás fuerte y entiendes el latín, aunque no seas, digamos, del Lacio, y ya si sabes leer y escribir, ni te cuento, pues puedes optar a entrar en la Legión y en la Legión vas a tener sueldo fijo, vas a tener plan de pensiones, vas a tener sanidad, vas a tener ropa, compañeros que vayan a tu entierro cuando te mueras. Quiero decir, oye, a cambio vas a estar 25 años haciendo carreteras, vallas, acueductos, presas y a lo mejor tienes alguna batalla y te matan, pero, ¿sabes? Pero Pues es muy curioso que nunca nos planteamos así la Legión, es que se me ha pero es así. ocurrido, es que es verdad, porque se me ha ocurrido un chiste muy malo a raíz de eso, ¿no? Ahí el Ministerio de Sanidad y el de Defensa estaban, bueno, y el de Infraestructuras también estaban juntos, ¿no? Porque Sí, claro, todo iba para sanidad y, bueno, para hospitales y carreteras. ¿Y quién tenía eso en ese momento? Pues la Legión. la Legión, No, claro. un chiste muy malo, no, no me No, lo pero es tomes en que cuenta. Pero, no, es así, o sea que sí, es uno de los mejores sitios donde sobrevivir en la antigua Roma. También otra vez los cleómetras, ¿no? La gente esta que se dedica a intentar entender la historia a partir de estadísticas, también vieron que la mayoría de los que se apuntaban a la Legión morían, no sé si era con 40 años de media. Digo, pues ni tan mal, o sea, quiere decir que es parecido, tampoco es una cosa de, joder, que mueren muy jóvenes, no, mueren más o menos igual. Y es más, obviamente la inmensa mayoría se licencian, se les da una honesta misión, una finquita, no sé dónde, algunos llegan a ser alcaldes de su pueblo porque vuelven a su pueblo como héroes, yo qué sé.
Y en general, pues eso, todos tienen compañeros, gente con quien compartir el pan, ¿no? Y oye, es una opción. Si eres pobre y romano, y si no eres ciudadano romano, también puedes apuntarte de auxiliar, ¿no? Y luego ganar la ciudadanía romana para ti y tu familia, cuando te jubiles. O sea que es una buena opción si eres de la Roma Under, ¿no? O sea que mola. Sí, Y sí. entonces, pues, digamos que hablo de la Legión desde ese punto de vista y luego citando algunas cartas de legionarios que, por desgracia, se han conservado muy pocas y lápidas, ¿no? Lápidas se han conservado más, pero algunas cartas que son muy como las que escribía yo cuando estaba en la mili, o cualquiera de nosotros, que es: mamá, he llegado bien, no te preocupes, me dan de comer y tal. Por O sea, cierto, págale a tal que le debo dinero, que como no me llegue el dinero, pues no lo voy a contar. Te lo agradecería. O hermano mío, o algo así era también. Sí, sí, no. sí, 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 Las sí. Y, cartas son y súper interesantes. De hecho, son buenísimas. había otra también que estoy recordando así también por encima, de un soldado que no le gustaba nada estar ahí en Vindolanda. En plan, este clima es una Sí, M, aquí nos sí, atacan cada dos por tres, solo llueve, cuando no llueve hay niebla, esto es horrible. Ojalá sí, estuviese sí, en sí. Egipto por ahí. Claro, en vez de aquí pasando frío. Y de enchufes, hay cartas de enchufes también, no me acuerdo si era Centurión, que le manda a otro, dice: te encargo, a Pepito, que para ver si lo puedes colocar en la centuria de no sé quién, que sería muy bueno y tal, y yo y él quedaríamos en deuda contigo y tal y cual. O sea que ya, ¿cómo? Estás proponiendo. Y luego está la típica, la de también de Vindolanda, uno que mandan un destacamento a no sé dónde, y el de Curión, jefe, creo que era el de Curión, el jefe del destacamento le escribe al cuartel de vuelta, dice: mándale este mensaje al otro y tal. Como no había radio, pues claro, tenía que mandar un chaval corriendo, Un y flecha, en ¿no? el Como se suele mensaje, decir. El flecha. sí, sí, eso de flecha. Y entonces va el chico y eso, y le dice: bueno, que si nos quedamos aquí a dormir o no. Y por cierto, mándanos cerveza. ¿Sabes? Eso es muy clásico. Importante. Bueno, aunque sea de bárbaros, al fin y al cabo, la bebida es la Al fin y bebida. al cabo es muy barata, es que la cerveza es muy barata, entonces da mucho de sí. Y luego, pues mira, ¿qué más capítulos? Obviamente hay el de, pues bueno, el de Crimen y Castigo, que es obvio, ¿no? O sea, de hablar de los criminales y de todos, y un poco más que de los criminales, de cómo funcionaba la ley en cuanto a que, como no existen fiscales de oficio, o sea, si alguien aparece muerto, pues hay alguien que tiene que decir: oye, que han matado a este. Y digamos que ir a buscar justicia por el tema. Y que si no de oficio, en esta época, pues ha habido uno muerto, pues bueno, ¿sabes? Quiero decir, no hay una policía que se vaya a encargar, salvo que, digamos, esa persona fuera principal o algo así, o intervenga en la paz de la República o del Imperio. Quiero decir, no va a ser perseguido ese crimen, y eso lo saben los criminales también, ¿no? Entonces, pero bueno, y luego pues mucho tema de robos, de historias, pues de cómo era peligroso robar para el ladrón si le pillaban en el acto, porque podían incluso matarle, y mientras que si se escapaba, pues bueno, luego ya era otra cosa, era mucho más complicado llevarle a juicio, y además eso cuesta pasta. Entonces lo normal era un poquito intentar solucionar las cosas a mano, ¿no? Y, y bueno, y luego está obviamente los políticos corruptos, que los ha habido absolutamente siempre, y que siempre han pensado que están por encima de la ley, que no les van a pillar nunca, y eso ya ocurría en Roma. Políticos, y no tanto, sino también hay uno que es como un poco como el Dioni, ¿no? Que sale ahí de pasada en una frase de Juvenal, que es que hay gente que hay que buscarlas en las esquinas de los libros, que es uno que era un funcionario del Tesoro que huyó con la recaudación y su amante. Y les pillaron en Vallae en un hotelazo, de camino a, bueno, vamos a Vallae al hotelazo y luego ya nos vamos a un país sin extradición. Bueno, pues los pillaron ahí en el país y salen en el acta diurna, o sea que terminarían mal, ¿no? Por robarle al Estado, pues supongo que a él a las bestias, y a ella, pues no sé lo que le harían a ella. Pero bueno, que es curioso.
Sí, también, y también totalmente. es, Ese punto de la justicia privada, ¿no? En plan de que si ese aspecto que has comentado, ¿no? De que si me pillan y lo puedes demostrar, porque a mí parecía que todo el mundo era culpable, a no ser que demostrase lo contrario. Tenías que venir, este tío es culpable, ¿vale? ¿Por qué? Por esto, venga, para adelante. Venga, sí, demuestra sí, que eres sí. inocente, ¿no? Pues para adelante. Era como la carga invertida, ¿no? Como se suele decir en derecho, perdona mi ignorancia, pero Sí, se supone que no, pero sí. O sea, se supone que no, pero sí. Lo que sí, por ejemplo, desde las 12 tablas está también muy penado lo de las denuncias falsas. O sea, si tú denuncias a alguien por haberte robado y no puedes demostrar que lo que te robó era tuyo antes, chungo. Tienes que tener el ticket. Sí, no. Me ha robado la chupa de cuero. Ya, tienes el ticket. ¿Y cómo sabemos que es tuya? claro, eso sería por hacerle perder el tiempo a los magistrados. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Para esto me haces perder el tiempo? Claro. Pues ala, un par Total. de días en el Tulianum y se te quita. También hablo de los proletari, ¿no? De los proletari del mundo del Imperio Unidos. Sabéis que evidentemente los proletarios, ¿no? Viene de proletari, que son en Roma, son los que lo único que le pueden dar al imperio son hijos, son prole. O sea, no tiene nada que ver con el trabajo. Lo que pasa es que, claro, luego el más aburrido de los hermanos Marx, pues se le ocurrió el nombre para proletarios, como si fuera que también se le ocurrió lo de lumpenproletariat, ¿no? Que ahora decimos solo lumpen, pero que es una manera. Marx era un racista, entre otras cosas, y un poquito finolis. Entonces, Marx era aburrido, digo. Y entonces también lo de lumpen, lumpenproletariat es como llama a los proletarios que ni siquiera se preocupan por la revolución ni por la lucha de clases y todo eso, porque son tan pobres que ni siquiera tienen conciencia de clase. Bueno, pues yo aquí hablo más de los trabajadores en general del imperio, ¿no? Y luego, obviamente, tengo un capítulo sobre la mujer en la que hablo de muchas cosas muy entretenidas todas, pero aparte hago una reivindicación de la mujer romana en el sentido que, claro, o sea, hay mucha gente que se dedica a decir, no, es que la mujer romana dependía del marido, no, es que la mujer romana no podía beber vino. Mentira. Bueno, de eso podemos hablar también, ahora me ampliaré. Es que la mujer romana, yo qué sé, vivía sometida al varón. A ver, tronco, no me compares a la mujer romana con la mujer de hoy. Es más, con la mujer occidental de hoy. Porque en la mayor parte del mundo la mujer no vive como aquí, ¿no? Y Totalmente de esto, es acuerdo. más, en Europa incluso está empezando a pasar que tampoco vivan como en nuestra cabeza pensamos. Y esto, pero claro, con quien hay que comparar a la mujer romana es con las mujeres de al lado. O sea, es que es muy fácil hablar de la mujer romana porque tenemos fuentes que nos hablan de la mujer romana. Háblame de las mujeres germanas, háblame de las mujeres, yo qué sé, de la Dacia. No conocemos ni a una, ni las enterraban, macho. O sea, entonces, pero claro, hay gente que se ha ganado el dinero y me parece muy bien, se gana la vida metiéndose con las mujeres romanas porque no eran feministas. Bueno, pues vale, pues muy bien. Pero, en fin, No, este punto y, me parece interesantísimo que lo toques, porque es que además estamos generalizando la mujer romana en un intervalo de historia política de unos 1000 años. sí, 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 O sea, totalmente. ya estamos hablando en el tiempo y también en el espacio, ¿no? La condición social, porque no es lo mismo ser una Cornelia, ¿no? La hija de Cornelio, Exacto. de un Escipión el africano, que, yo qué sé, de que la hija del panadero, ¿no? No tendría nada absolutamente que ver. Exactamente, la diferencia es social, no es otra cosa. Por ejemplo, dicen, no, que la mujer romana no sé qué tal. A ver, la mujer romana, cuanto más pobre fuera, más fácil es que trabajara fuera de casa. Evidentemente, la mujer rica no necesita trabajar y lo que hará será, como mucho, coser una túnica de vez en cuando por aquello del que dirán en casa. Pero, y luego hay mucho por ejemplo, de esto de lo de que la mujer no pudiera beber vino. Eso se basa todo en creo que es Catón, el censor, el que lo dice. Estoy buscándolo en el libro. Evidentemente no lo voy a encontrar porque no lo teníamos preparado, pero se refiere a una historia que dicen que una mujer, porque esto tiene que ver con lo del el derecho al beso y todo eso, ¿no? Que Catón dice que tienes que besar a tu mujer para saber si ha bebido o no, porque en tiempos de Rómulo,
la mujer de no sé quién, el marido la mató porque había bebido vino. Entonces hay gente que se basa en eso para decir que la mujer romana tenía prohibido beber vino, lo cual es bastante absurdo si uno lee, por ejemplo, a Marcial, por otro lado. Pero es que luego, si te pones a analizar la propia cita, primero, Rómulo es un rey legendario. No sabemos si existió o no. Segundo, y sí, bajo qué forma, si fue Rómulo o Rómulos. eso, sí. Que ya. Ya, exacto. Y luego eso. Segundo, en la época de Rómulo, si hubiera existido, que sería el siglo VII, octavo antes de Cristo, mejor, el octavo, perdón, no sabemos si había vino en Roma. Es probable que no. Es bastante probable que no conocieran el vino. Estamos hablando de hace 2800 años. O sea, los fenicios conocían el vino, los romanos, los etruscos, puede que. Pero quiero decir, es muy complicado que alguien tuviera acceso a vino de manera normal en Roma. Tercera cosa, el apellido de la persona que se menciona, que no me acuerdo, yo qué sé, no sale entre los patricios. Entonces, no puedes convivir con Rómulo y no ser de los patricios, porque los patricios sabemos que son los patres de la patria, o sea, las primeras familias que vivían en Roma. Entonces, si no, esa familia no existe, posteriormente es que ese personaje lo más probable es que tampoco existiera. Entonces, al final, esto es simplemente una fábula para hacer ver que, oye, procura que tu mujer no se emborrache porque te va a hacer quedar mal, por lo mismo que decíamos antes, porque el romano tiene que controlar todo, tiene que controlar su cuerpo, tiene que controlar su casa, tiene que controlar a su mujer. Y si su mujer va borracha por ahí, pues digamos, a quien hace quedar mal es a él. Entonces es una historia, una fábula moralizante que hay gente, y sajones y por desgracia también españoles y españolas, que utilizan como para cuestionar si la mujer romana podía beber. Yo en esto, fíjate que yo no suelo hacer absolutos, pero me tendrían que demostrar mucho que la mujer romana no podía beber en el siglo segundo después de Cristo, porque entre otras cosas tampoco tenemos ahora mismo las mismas leyes que hace 1000 años nosotros. Entonces, quiero decir, No, es así, no se puede generalizar de esa manera tan burda. y además has tocado un punto también porque está sobre una parte se está haciendo el todo, ¿no? O sea, es que han mencionado tres periodos históricos que están muy separados en el tiempo. De Sí, la Roma de Rómulo, que no se le podía llamar ni siquiera Roma en ese momento, estaría ahí en pañales. Estamos hablando, como bien has dicho, del sí, siglo VIII. Después pegamos un salto a la época de Catón, que estamos hablando del siglo II. O sea, han pasado sí, 600 años entre una Roma y otra. Y después sí, sí. Y luego vamos, La de Marcial eso, era Juvenal, bueno, estamos hablando de otros 200, sí, 300 años más. O sea, es como si nosotros pues eso, intentamos medir con los valores de la época del siglo de oro. exacto. O peor, eso es como si alguien coge, yo qué sé, las leyes de Alfonso X el Sabio para demostrar que en España la mujer no puede votar ahora. ¿Sabes? Sí, Es como, ¿eh? sí, Pero es es que suena así, ¿no? absurdo, pero es así. Es así tal cual. Y nada, bueno, yo creo que para no alargarnos mucho más, os diré que también hablo del templo a la taberna, ya lo hemos mencionado, que hablo de los bares como el tuyo, y de los templos y de las supersticiones y de cómo los romanos no decían eso de, ¿cómo era? Balnea vina Venus, que es los baños, el vino y Venus nos alegran la vida y los baños... los vinos y Venus nos matan. Volvemos a esa dualidad, ¿no? O Esa sea, dicotomía, ¿no? el amor es peligroso, el vino es peligroso y las termas pueden ser peligrosas porque ya ahí también puedes pillar una infección o cualquier cosa. Sí, sí, Tampoco. que se bañaban, pero bañarse en esas aguas tan turbias, ¿no? Donde pasaba tanta gente sin cloro, sin depurar. Uf, a ver, Sí, que el agua era corriente, ¿no? En parte, ¿no? Pero uf. sí, pero en algunos sitios, en otros no, y luego según las horas, bueno, vete tú a saber. Si es Y antihigiénico hoy luego en día meterte en una piscina pública con todos los adelantos que hay, pues imagínate en esa época, no me lo en quiero un ni imaginar. pantano, sí, sí, eso, yo cuando me meto en un pantano o algo así me da cosa, todavía el río corre,
pero en un pantano me da cosita. Pues imagínate eso, lo que tú dices, en un albercón de campo ahí lleno de bichos, curianas, ranas, no sé. Bueno, aquí no habría ranas, pero me refiero a que, bueno, en fin. Luego tengo otro capítulo que le gustaría mucho a los de Tintinabulum, que es Esclavos del Ritmo. Ese le va a gustar mucho. Hablamos de música, de baile, etcétera, etcétera, porque eso también es depravado y underground, evidentemente. Y el último capítulo, que es el favorito, como suelo hacer siempre, el último capítulo habla de sexo, en este caso sexo, vicio y rock and roll. Que pongo el último capítulo siempre que habla de sexo para que la gente se lea el libro antes, porque si no, si lo pones el primero, se lee solo ese. Ah, es un truco comercial, vale, vale. Ahora entiendo por qué siempre coincide. Es un clickbait, sí. Cosa del autor. Para si he llegado hasta aquí y el último capítulo es de sexo, ya me lo leo. Bueno, alguno a ver si va a ir directamente al último episodio, ¿eh? Aquí. Sí, sí, también es Bueno, verdad. reconozco que este capítulo no lo teníamos preparado, el episodio de hoy. Ha sido así un poco sobre la marcha, aprovechando el lanzamiento del libro. Lo que hablábamos fuera de cámara. Yo a mí todavía no me ha llegado, pero bueno, que Llegará. lo seguiremos comentando porque la verdad que la otra Roma para mí es la que. A ver, la otra también vale, ¿no? La de los emperadores, la popa, Toda todo, mola. todo Sí, lo que sí, tú sí. quieras, ¿no? También es Roma, pero que estas pequeñas cosillas que al final forman parte de lo que sería el día a día del romano medio, ¿no? Como hoy en día, realmente quien construye los países son sus ciudadanos o sus habitantes, mejor dicho. Así es. Y yo creo que este libro pues hace un pequeño homenaje a esas personas que pasaron sin pena ni gloria a lo largo de la historia, pero que bueno, pero que gracias a ellos estamos hoy aquí. Estamos aquí. Y sí, pero fíjate que es un poco también lo de la brevedad de la vida, que era más breve obviamente en época romana, también hace que sean gente quiero decir, que hay que brillar. Y eso es algo que podemos aprender también de los romanos underground. ¿Sabes? Que hay que, a la gente que tengamos a nuestro alrededor, que no se nos olvide decir un te quiero o dar una caricia o enamorarnos o lo que sea, o dejar constancia a alguien de que nos importa. ¿Sabes? Dejemos esa pintada como la de las chicas, ¿no? Hoy nos lo hemos pasado bien, dejamos aquí nuestras huellas, aunque estamos obligadas a fabricar tejas, pero hoy vamos a ser felices. Entonces, pues ese es el mensaje que nos dejan estos romanos de la Roma Underground. Hoy seamos felices y eso es lo que le puedo decir a todos nuestros compañeros de barra hoy en tu taberna maravillosa. Que todos formamos parte de esa Roma underground, ¿no? Así es. Pues Paco Álvarez, pues muchísimas gracias y nos alegra muchísimo que hayas elegido la taberna para hacer la primera promoción online, virtual del libro. Aquí ya lo estamos esperando con ansia y bueno, y la última pregunta te quería hacer respecto al libro. ¿Cuál es el día de lanzamiento? ¿El 25 de mayo puede ser? El 29 de 29. mayo, bueno, en teoría ya está distribuyéndose, pero ya sabes que esto va a su ritmo. El 29 hacemos la presentación en la Casa del Libro, en la Gran Vía en Madrid, y luego en la Feria del Libro estaré el 1 por la tarde en la caseta de Tercios Viejos, el domingo 1 por la tarde, y el sábado 7 por la mañana en la caseta de DAF. Todavía no está subida en feria lo de las firmas, porque eso es una movida hay que actualizar y lo actualizan cuando pueden, porque si no es un lío, pero la gente que me sigue en redes, ahí lo diré, obviamente. Luego, por cierto, no sé si la anterior vez que estaba contigo tenía ya en mi canal, mi flamante canal de YouTube, ¿no? He hecho un Sí, canalín en YouTube que se llama Historia Confidencial con Paco Álvarez, que os recomiendo que me sigáis ahí hablo de todo, no de Roma. Y esto, y luego, bueno, si no podéis en ninguna de estas fechas, a finales de junio haré otra presentación en Madrid y luego a partir de septiembre haremos una gira por las mejores librerías de España. así Ya con empaque. hablaremos. Sí, Sí, has hecho bien en meter totalmente. la cuña publicitaria. De todas maneras, Claro, claro. sobre todo el tema del canal de YouTube, pondré la descripción abajo, el enlace para que la gente pueda ir, para que pueda pinchar Fenomenal. directamente y pueda aprender esos puntos de la historia tan interesantes. He visto alguno y la verdad que, sobre todo el que más me gustó fue el cuando hablas de lo que es en México, ¿no? Ah, Como sí, la pérdida de territorios. Sí, sí. exactamente, como en tan poco tiempo pues se ve reducido en 2/3 de su territorio original, por poner alguno
de los múltiples ejemplos que expones con tanto arte a la hora de qué es lo que, no, qué es lo que Muchas nos gusta. gracias. Y bueno, y ya sabéis, y si queréis el libro, pues también pondré el enlace de Amazon, que bueno, yo siempre recomiendo que la gente vaya a su librería favorita, que a mí ir a una librería me pierde, ¿no? Oler ese olor a libro nuevo siempre gusta, pero bueno, pues el que no tiene acceso o no tiene tiempo, pues facilitaré el enlace de Amazon para que pueda pinchar. Paco Estaba Álvarez, pensando, no me acuerdo, antes sí, te interrumpo, no me acuerdo quién dijo que online puedes encontrar todo lo que buscas, pero en tu librería puedes buscar lo que no pensabas encontrar. Algo así, que me parece una cita muy buena. Sí. sí, a todos nos ha pasado alguna vez, que vas a probar una cosa y al final no la encuentras y sales con otras que no esperabas o con otras. O Yo, con otras. yo soy muy dado a eso, por eso yo de las librerías cuando paso tengo que mirar como los burros, ¿no? Visto al frente soldado porque si no o dejar directamente la tarjeta en casa. Aunque bueno, ahora con el Sí, móvil sí. ya no se excusa. Ya es peor todavía. Sí. Pues nada, Paco, muchas gracias otra vez por haber venido a la Gracias a taberna vosotros. y vamos hablando. Y a vosotros, Girites, pues despedirnos como hacemos con el balete, el gaudete, Girites. Hasta otra. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen balete, et gaudete, Kirites. ¡Hasta otra!